Bienvenidos a Estadística en Casa. Mi nombre es Alba y el día de hoy vamos a trabajar el análisis de varianza. Vamos específicamente a estar trabajando con lo que se conoce como ANOVA de un factor y en otro video van a poder encontrar la parte teórica. Hoy vamos a hacer un ejercicio de manera práctica. En este ejercicio que les estoy presentando, queremos saber si la ubicación de una empresa tiene que ver con la productividad que muestran sus empleados. Recordemos que algo importante dentro de nuestros estadísticos es la finalidad por la cual queremos utilizarlo. De manera que en esta ocasión solamente queremos saber si existe una diferencia o no entre la ubicación diferente en la que esta empresa tiene sus negocios. Entonces tenemos la empresa A que se ubica en el norte, la empresa A que se ubica en el sur, la empresa A que se ubica en el este y la empresa A que se ubica en el oeste. Y durante 8 semanas fue medida la productividad de sus empleados. Si queremos recordar cuáles son los parámetros para poder utilizar el ANOVA de un factor, hay que regresar al video, por favor, de la parte teórica. Bien, aquí tenemos entonces los resultados que obtuvimos durante estas 8 semanas. Y el primer paso para poder hacer nuestra ANOVA de un factor va a ser elaborar hipótesis. Recordemos que estadísticamente aceptamos o rechazamos la hipótesis nula, pero lo que en teoría estaríamos buscando sería la hipótesis alterna, es decir, que pensamos que existe una diferencia. Yo puse las dos hipótesis aquí y tenemos la misma idea para las dos. En la hipótesis nula decimos que no existe diferencia entre la ubicación donde se elabora y la productividad que muestran los empleados. Y la hipótesis alterna es que existe diferencia entre la ubicación donde se elabora y la productividad que muestran los empleados. Bueno, este proceso es realmente muy sencillo y vamos a ir haciéndolo paso a paso. Ya hicimos el paso 1, que fue elaborar hipótesis. El paso 2 es obtener la media para cada muestra. Recordemos la fórmula para obtener las medias muestrales y eso está igual en estadística descriptiva, pueden checarlo, pero de manera breve vamos a decir que utilizaremos la sumatoria de X entre N. De este proceso, nosotros obtenemos para la media A un valor de 33.12, la media B de 32.25, la media C es de 29 y la media D es de 24.5. Bien, vamos al paso 3, que es obtener la suma total de cuadrados. Para la suma total de cuadrados vamos a utilizar esta fórmula, que nos dice que hay que obtener la sumatoria de la X cuadrada total y a este valor le vamos a restar el valor de la sumatoria de X total al cuadrado dividido entre N total. Lo que hay que hacer para obtener estos valores es primeramente elevar nuestra X al cuadrado, es decir, cada uno de los valores de mis columnas A, B, C y D lo voy a elevar al cuadrado y voy a sacar la suma de esos valores. Posteriormente, para la X voy a hacer lo mismo, voy a sumar los valores de X y una vez que tenga todos los valores del A, B, C y D, voy a elevarlos al cuadrado. Finalmente, voy a dividir entre el total de datos que tengo. En este ejemplo que estamos realizando el día de hoy, la N es la misma para todos. Todos fueron evaluados durante 8 semanas. Sin embargo, pudiésemos tener también valores disparejos por cada una de nuestras columnas o mediciones. Bien, una vez que obtuvimos estos valores, ustedes van a obtener como resultado de la sumatoria de X cuadrada un valor de 30.139. Para la sumatoria de X total, el valor es de 951. Y dado que tenemos 8 valores para cada columna, nuestra N total es igual a 32. Ahora sí podemos hacer la sustitución. 951 al cuadrado es igual a 900
4,401 y eso lo dividimos entre 32, nos da un valor de 28,262.53. Como ya teníamos previamente el valor de la sumatoria de x cuadrada, ahora sí vamos a hacer la resta. A 30,139 le vamos a restar 28,262.53. Obtenemos una cantidad de 1,876.47. Para los que son nuevos en la asignatura, o en nuestro canal, recordemos que no usamos todos los decimales, simple y sencillamente por didáctica. Lo correcto sería utilizar todos los decimales que nos arrojen las operaciones. Sin embargo, por didáctica y para que todos obtengan el mismo resultado, porque en ocasiones nos enseñan a redondear y algunos redondean, algunos no redondean, o hay dudas en qué momento se puede hacer o en la regla que siguen algunas personas para redondear. Por eso nosotros dejamos los dos decimales primeros que estamos obteniendo. Bien, vamos a continuar. El paso 4, vamos a obtener la suma de cuadrados entre grupos. Como vimos en la parte teórica, en este procedimiento vamos a estar trabajando con los valores entre los grupos y dentro de los grupos. Siempre vamos a iniciar con entre. Entonces, esta es la suma de cuadrados entre grupos. Y la fórmula nos dice que vamos a restar, la sumatoria de cada x al cuadrado entre su respectiva n, y a eso le vamos a restar la suma de x total elevada al cuadrado entre n total. Si observamos bien nuestra segunda parte de la fórmula, y a la segunda parte le estoy llamando desde el signo menos hacia la derecha, esos valores ya los obtuvimos. Igualmente, por cuestión de didáctica, les voy a desarrollar cada uno de los pasos. Aquí tenemos ya la sustitución de nuestra fórmula y estos valores los obtuvimos desde que procesamos los datos de la media. Entonces, la primer sumatoria de A fue de 265, esa debemos elevarla al cuadrado y posteriormente dividirla entre 8. A ese valor le vamos a sumar el total de la columna B elevado al cuadrado y lo dividimos entre 8. Columna C, lo mismo, el valor total es de 232, hay que elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 8. Columna D, el total es de 196, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 8. De toda esta operación, le vamos a restar 951 al cuadrado, que es nuestra sumatoria de x total, entre 32, que es nuestra n total. Aquí tenemos la sustitución, 265 al cuadrado nos da 70,225, 258 al cuadrado es 66,564, 232 al cuadrado es 53,824 y 196 al cuadrado es igual a 38,416. 951 al cuadrado es 401. Y bueno, en la primera parte se van a dividir entre 8 porque tenemos 8 valores para todos. Y en la segunda la n total es igual a 32. De cada uno de los valores ya divididos, aquí están los resultados. Y tenemos 8,778.12, 8,320.5, 6,728 y 4,802. Todos estos valores los voy a sumar para poder restárselos al resultado de 904,401 entre 32, que habíamos dicho que es 28,262.53. Entonces, de la suma de los datos anteriores, obtenemos un valor de 28,628.62 menos 28,262.53, nos da un resultado final de 366.09, que equivale a la sumatoria de cuadrados entre grupos. Paso número 5. Ahora vamos a obtener la suma de cuadrados dentro de los grupos. Aquí para obtenerla vamos a retomar los resultados que obtuvimos previamente.
Entonces, a la sumatoria total de cuadrados le vamos a restar la suma de cuadrados entre grupos. Para la sustitución teníamos 1876.47 en la suma total de cuadrados y en la suma de cuadrados entre grupos 366.09. Finalmente, nuestro resultado para la sumatoria de cuadrados dentro de grupos tendría que ser de 1510.38. Paso número 6. Vamos a obtener los grados de libertad entre grupos. Aquí la K, acuérdense que la K es una de las constantes para los análisis de varianza. Para ANOVA de un factor, K es el número de mediciones. Entonces, aquí tenemos 4 mediciones, la que se hizo en el norte, sur, este y oeste. Entonces, a estas 4 les vamos a restar 1. Tenemos finalmente un valor de 3 grados de libertad entre grupos. Paso número 7. Vamos a obtener ahora los grados de libertad dentro de los grupos. Aquí hay que retomar el valor de n total menos k, que dijimos que equivale a las mediciones, y entonces teníamos 32 sujetos o 32 mediciones, en este caso 32 semanas, menos 4 mediciones nos da igual a 28. Paso número 8. Vamos a obtener la media cuadrática entre grupos. Para obtener esta, vamos a retomar los valores únicamente entre grupos que hicimos a lo largo del proceso. Entonces, la sumatoria de cuadrados entre grupos la vamos a dividir entre los grados de libertad entre grupos. Al hacer la sustitución, vamos a tener 366.09 entre 3. Obteniendo una media cuadrática entre grupos de 122.03. En el paso 9 nos toca hacer la media cuadrática ahora dentro de los grupos y nuevamente vamos a utilizar los valores dentro que habíamos obtenido de los pasos previos. Entonces, la sumatoria de cuadrados dentro de grupo entre los grados de libertad dentro de grupo. Tenemos así 1510.38 entre 28, obtenemos una media cuadrática dentro de grupos de 53.94. Bien, vamos a obtener la razón o el cociente F. Y aquí vamos a retomar los últimos 2 pasos. Vamos a dividir la media cuadrática entre grupos entre la media cuadrática dentro de grupos. La sustitución nos quedaría entonces 122.03 entre 53.94, obteniendo un valor F de 2.26. Ahora sí, para poder hacer la interpretación, que es una de las partes más importantes de nuestro proceso, necesitamos primero tener muy en claro la regla de interpretación. Y esta nos dice que si el valor obtenido es igual o mayor al valor en tabla, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula. Yo estoy utilizando esta tabla, la podemos dejar después en el link. Y bueno, entonces vamos a utilizarla de la siguiente manera. Nosotros tenemos los grados de libertad entre grupos que fueron de 3. Los grados de libertad dentro de grupos que fueron 28 y nuestra F obtenida fue de 2.26. Ahora, en la parte superior vamos a obtener el número de mediciones y en la parte lateral el número de sujetos. Aquí entonces tenemos para los grados de libertad entre, los ubicamos en esta parte superior, fueron 3, y las semanas en las que se estuvo midiendo, de acuerdo con nuestros grados de libertad, dentro del grupo fueron de 28.
Entonces, el valor de la F en tabla nos da igual a 2.95. Si regresamos a la regla de toma de decisión, decimos que el valor de 2.6 es menor al valor que se encuentra en tabla. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y decimos que no existe diferencia entre la ubicación donde se elabora y la productividad que muestran los empleados. Hasta aquí terminaría nuestro proceso. Esto porque no existe diferencia, por lo tanto, ya no valdría la pena continuar buscando algo más. Quiere decir que si hay una diferencia entre la productividad, esta no tiene que ver con la ubicación de la empresa. Habrá otro factor que posiblemente esté haciendo que haya la diferencia. Si encontráramos que hay una diferencia, pues entonces tendríamos que buscar dónde es que existe tal diferencia. Pero eso lo vamos a hacer en otro video. Les agradezco mucho y espero que hayan disfrutado Estadística en Casa. Agradecemos a Creset que nos haya compartido este espacio.